En el siguiente tutorial observaremos cómo elaborar la factura para el proyecto del submódulo de aplicaciones informáticas. Por tal motivo vamos a utilizar dos hojas de cálculo. Una llamada de información donde tenemos todos los datos que van a aparecer en la factura y otra llamada factura donde tenemos como un prototipo de la factura que vamos a realizar. Tengan en cuenta que ustedes deben diseñar su propia factura. Este es un simple ejemplo. Vamos a comenzar colocando en la barra de herramientas de acceso rápido el icono de controles. Desplegamos las opciones, elegimos más comandos. Aquí en comandos disponibles utilizaremos la ficha programador. Buscamos el que se llama insertar controles y lo agregamos al lado derecho para que nos aparezca en el área de herramientas. Aceptamos y automáticamente lo tenemos acá. Recuerda que este botón tiene dos elementos. Vamos a trabajar siempre con los controles de formulario. Vamos a crear nuestro primer botón que va a ser la cédula del cliente para que nos traiga los datos que están en la hoja de información. Vamos entonces a despegar el control de formulario y seleccionamos el cuadro combinado que era el segundo, que lo utilizamos para diseñar listas desplegables. Lo dibujamos en el área, le hacemos clic derecho formato de control y en rango de entrada desplegamos las opciones y elegimos las cédulas. Yo coloqué ninguno por si de pronto no tengo ninguna cédula seleccionada. Enter. Y vincular con la celda. Recuerda que todo botón que hagamos debe estar vinculado con una celda vacía en la hoja donde estén los datos. Clic, información y seleccionamos cualquier celda vacía. Vamos a observar, hacemos clic por fuera y automáticamente nos aparecen las cédulas. Si elijo la primera cédula, automáticamente en la celda vinculada que yo elegí, que va a ser esta, va a aparecer el número 2, que es la posición de la cédula. Ahora hacemos la fórmula. Para ello utilizamos la función elegir. Igual elegir. Abro paréntesis. Me voy para la hoja de información y selecciono la celda vinculada de este botón, en este caso donde está el número 2. Mantengo presionada la tecla control y voy haciendo clic en todos los nombres. Empiezo con ninguno. Tengan en cuenta que en este caso tengo presionada la tecla control para poder hacer los clics. Cerramos paréntesis y presionamos enter. Entonces cada que yo cambie la cédula me va a aparecer su respectivo nombre. Repitamos el proceso en el teléfono. Igual elegir paréntesis. Nos vamos para información, hacemos clic en la celda vinculada, mantengo presionada la tecla control y hacemos clic en este caso donde están digitados los teléfonos, comenzando en ninguno. Cerramos paréntesis y un enter. Cada que cambie la cédula me deben cambiar esos dos datos. En referencias, vamos a hacer por medio de una validación de datos una lista. Por tal motivo seleccionamos las celdas, vamos a datos, validación, validación de datos, elegimos lista y aquí en origen desplegamos las opciones, vamos a información y seleccionamos las referencias de nuestros productos, que en este caso son 4. Enter y acepto. Entonces observe que ya quedaron las opciones para elegir las referencias. Ahora, ¿qué celda vamos a utilizar? ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí? Podemos utilizar la función buscar V. Igual, voy a quitarle el centrado para que sea más fácil. Igual, buscar V. Recuerda que en algunos computadores se llama consulta V. Abro paréntesis. Selecciono la referencia que quiero buscar, que en este caso es la primera. Punto y coma. Voy a información. Selecciono todos los datos de mi base de datos. Presiono F4 porque va a ser autollenado. Punto y coma. Le digo que los datos están en la columna número 2, que en este caso es la F. ¿Por qué es la 2? Porque esto empieza en 1. 1, 2, 3, 4. Entonces está la número 2. 2, punto y coma, la palabra falso, ya que nuestros datos no son consecutivos. Enter. Entonces observe, cada que yo cambio, me debe cambiar el producto. Hacemos autollenado. Lo mismo con valor. Igual, buscar V. Elijo la referencia. Perdón, paréntesis. Importantísimo el paréntesis.
la referencia, punto y coma, vamos a información, seleccionamos la base de datos incluyendo los títulos, punto y coma. En este caso el valor está en la número 3, este es el 1, 2, 3. Recuerde que me faltó el F4 acá en estas celdas porque vamos a hacer autollenado, entonces vamos a seleccionarlo. Suele suceder mucho que se olvide, entonces lo seleccionamos y le presionamos F4 y no hay ningún problema. Si hago autollenado, él me va a elegir la referencia que yo necesite, los datos de esa referencia. Ok, las cantidades las podemos digitar. Ok, normalmente el subtotal es simplemente multiplicar igual este valor por la cantidad. Yo lo voy a hacer así, pero ustedes deben tener en cuenta algo. Si ustedes van a manejar inventario, aquí en el subtotal me debe aparecer un mensaje indicando que no hay artículos en bodega para venderle al cliente que me compre. Por ejemplo, si yo en la referencia B02 le vendí 12 y tengo 35, que me haga la multiplicación normalmente. Pero si yo pongo 45 de esta referencia, que no tengo en bodega esto, sino solamente 35, me va a aparecer un mensaje indicándome que no hay artículos en bodega. El subtotal es simplemente hacer la autosuma. El descuento. Para el descuento vamos a utilizar esta información que tenemos acá, que son las formas de pago, que tenemos contado y crédito. Por tal motivo vamos a crear dos botones de opción. Acá en controles de formulario elijo este, le pongo el texto de contado, esto lo puedo cerrar un poquito, luego hago uno segundo y le digo que se va a llamar crédito, cierro un poquito para evitar esos espacios y recuerde que todo botón que haga lo debo vincular, clic derecho formato de control, vincular con la celda y acá tengo la celda vinculada para la forma de pago que va a ser en este caso L4. Como estos botones son hermanitos, ya quedaron vinculados los dos. Observe, L4. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Debemos generar la fórmula. Por tal motivo, la fórmula en este caso va a ser una función sí. Cada que yo elija una de estas formas de pago, va a aparecer aquí un numerito. Cuando elija contado va a aparecer el número 1. Cuando elijamos crédito va a aparecer el número 2. Vamos a hacer aquí una fórmula que nos haga el cálculo. Igual si paréntesis. Vamos a decirle que si en esta celda está el número 1, o sea que si es contado, multiplique este porcentaje por el valor que hay acá en el subtotal de la factura. Punto y coma. Regreso aquí a factura y le digo, perdón, aquí a información y le digo que este valor, que es el 5% de crédito, lo multiplique por el subtotal. Entonces una simple función sí, preguntando primero por el 1 que sería contado. Vamos a presionar enter. Entonces cada que yo cambie a crédito, él me va a realizar la multiplicación de acuerdo al porcentaje que tengamos acá. El neto sería en este caso sumar estos dos. El IVA, como tenemos descuento, entre paréntesis subtotal menos descuento por el 16%. Y el total es simplemente el neto más el IVA. Ok. Estos botones vamos a correrlos un poco para acá. Recuerde que usted los puede agrupar. Usted los puede agrupar utilizando un botón que tenemos acá en el cuadro de controles que se llama grupo. Usted le da un clic y genera un grupo. Aquí le puedo cambiar el nombre al grupo. Vamos a ponerle en este caso forma de pago. Listo. Y para las aclaraciones vamos a utilizar en este caso
casillas de verificación, que las tenemos acá en el cuadro de controles de formulario. Hago la primera, vamos a mirar qué información tenemos. Tenemos obsequio y puntos. Vamos a ponerle aquí obsequio. Recuerda que toda la información, todos los datos los tenemos en la hoja que se llama información. Tengo el primero, vamos a hacer el segundo. Aquí le ponemos puntos. Vuelvo y les recuerdo que cuando hagamos un botón debemos vincularlo con su respectiva casilla vinculada. Entonces aquí vamos a vincular el primer botón, que es el botón de obsequio, con su respectiva celda, un ente. Y puntos, nuevamente formato de control. Mire que no se vinculó porque son independientes, no es como los botones de opción que cada uno que usted haga del grupo toma la misma celda. Cuando usted active la casilla, en esa celda vinculada va a aparecer la palabra verdadero. Ahora, ¿qué fórmula vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con la de obsequio. Igual, otro sí, paréntesis. Vamos a información. Le vamos a decir que si en esta casilla es igual a verdadero, tenga en cuenta que no le ponemos comillas, a pesar de que sea un texto, porque es una respuesta lógica. Punto y coma. Le vamos a decir que coloque este mensaje. De lo contrario, que no coloque nada. Abro comillas, espacio, cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Entonces observe, cada que yo le ponga el chulito, me va a aparecer el mensaje. Si no le pongo el chulito, me desaparece el mensaje. Lo mismo con los puntos. Igual, sí, paréntesis. Vengo a información, le doy clic acá, igual verdadero, punto y coma, que nos coloque este mensaje. De lo contrario, abro comillas, espacio, comillas, cierro paréntesis. Observe. Aquí también podemos formar un grupo. Seleccionando acá y cambiando el texto. Entonces, para la factura del proyecto, ¿qué debe tener esa factura? Debe tener, como mínimo debe tener un cuadro combinado. Debe tener sus respectivas botones de opción y sus casillas de verificación. Yo le pido que por favor tomen esto como muestra, mas no lo hagan igual. Por favor, diseñe su propia factura. También recuerde que deben utilizar los colores corporativos y deben colocar el logo que ustedes diseñaron.